Bien, buenos días. Estamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Como toda la Biblia, está también esta carta inspirada por el Espíritu Santo y es palabra de Dios, ¿no? Los cristianos creemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que ha sido escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, al leer la Biblia, pues tenemos un mensaje para nosotros hoy, ¿no? El Nuevo Testamento, pues, y especialmente en las cartas, que es lo que estamos estudiando aquí con Colosenses, pues es el mensaje de Cristo transmitido por los apóstoles, ¿no? En este caso por Pablo. Entonces, estamos en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23, que es por donde nos hemos quedado. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Hilda, adelante. Él es la imagen del Dios visible, Invisible. del Dios invisible, el primogénito en toda creación. De toda creación. Tranquila, no te preocupes. Vamos a empezar de nuevo. Vale. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, gracias, Hilda. Bien, este pasaje comienza hablando de alguien que ha sido mencionado en los versículos anteriores, ¿no? Porque fijaos cómo empieza. En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Empieza con la palabra Él, ¿no? ¿De quién está hablando ese Él? ¿A quién se refiere? De Jesucristo. Tendríamos que ir unos versículos más atrás y vemos en el versículo 12, Pablo está dando gracias al Padre, ¿no? Y en el versículo 13 dice que nos ha librado, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí tenemos a Jesús, ¿no? Trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, podríamos decir, en quien hemos sido rescatados. Esa palabra redención hace referencia a un rescate, a lo que llamamos la salvación, ¿no? Por su sangre, el perdón de pecados. Y entonces aquí sigue hablando del Hijo, ¿no? Sigue hablando de Jesús.
Dice Él y todo lo que va a decir a continuación, ¿no? Bien, ¿cuáles diríais que son los temas, el tema o los temas que Pablo aborda en este pasaje que hemos leído? ¿De qué habla él aquí? De la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Como tenemos en el título, ¿no? Sí. Ese es uno de los... Yo he señalado dos temas principales en este pasaje. Uno sería ese que acaba de leer Josi, que es reconciliación por medio de la muerte de Cristo, ¿no? Ese es uno de los temas que tenemos aquí. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Es unirse o conocer a otra persona que hizo algo por nosotros. O reconciliarse con una cosa que estábamos como ser divididos. Volver a unir dos partes que estaban divididas, ¿no? Claro. Dos partes enemistadas, ponerlas en paz, ¿no? Claro. En este caso, las dos partes, ¿cuáles serían? Nosotros antes de conocerlo al Señor estábamos perdidos. Claro. Y Él nos reconcilió consigo mismo. Claro, exactamente. Entonces las dos partes serían Dios y nosotros, ¿no? Claro, Dios y nosotros. Entonces, este sería uno de los temas que tenemos en este pasaje, que es que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesús, ¿no? Y el otro tema, ¿cuál sería? ¿De qué habla aquí Pablo? ¿De qué escribe? ¿Sobre qué escribe él aquí? ¿Qué es lo que él quiere destacar? Que él es la imagen de Dios invisible, como que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Ajá. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que hace Pablo aquí en los primeros versículos de este pasaje es dar una lista de pues características del Hijo, características de Jesús, y en el fondo lo que está haciendo es levantar a Jesús, exaltarlo por encima de todo. Eso es lo que está haciendo. Ahora vamos a adentrarnos, vamos a profundizar en esto, ¿no? Entonces, el otro tema principal que yo he señalado aquí de este pasaje, que destacaría, es la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Ahora, ¿qué significa esa palabra supremacía? ¿La conocéis? Es más que todas las cosas. Elevarlo por encima de todo, ¿no? Sí. Supremacía habla de eso, ¿no? Más que todas las cosas vistas y todavía no vistas. Todavía falta que conozcamos más cosas. Ajá. Supremacía está muy relacionada con la palabra supremo, ¿no? Vienen de la misma raíz, ¿no? Supremacía y supremo. Cuando decimos que algo o alguien es supremo, ¿eso qué significa? Significa que está... Lo mejor de lo mejor. Es lo máximo, ¿no? Es lo máximo. Está por arriba de todo y de todos, ¿no? Supremo. Bien, yo estuve buscando en el diccionario sinónimos de la palabra supremacía
los sinónimos pues, nos ayudan a entenderla mejor, ¿no? Entender mejor las palabras. Y fijaos, lo que me salía es esto. Sinónimos de la palabra supremacía serían preeminencia, que también aparece aquí en este texto, Sí. Superioridad, Eso. Primacía, soberanía. Soberanía hace referencia a ser la máxima autoridad, ¿no? Adelante. Más sinónimos serían hegemonía, predominio, dominio, etc. Entonces, todo eso significa la palabra supremacía, ¿no? Entonces diríamos que uno de los temas principales tratados en este pasaje es la supremacía de Cristo. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Bien, este texto que hemos leído, recordamos los versículos 15 al 23 del capítulo 1 de Colosenses, podríamos dividirlo en la siguiente estructura, ¿no? Una estructura con 3 puntos principales. El primero sería la supremacía de Cristo sobre la creación, tanto material como espiritual, ¿no? Sobre todo lo creado, lo que podemos ver porque es material, es físico, y lo que no vemos con nuestros ojos porque es espiritual, ángeles y todos seres espirituales, ¿no? Pues los primeros versículos, los versículos 15 al 18, destacan la supremacía de Cristo sobre la creación. El segundo punto de esta estructura sería la supremacía de Cristo en la salvación. Primero en la creación, a continuación nos habla de su superioridad o su supremacía, su autoridad en la salvación. Tendríamos en los versículos 18 al 20, es decir, en la redención del género humano. Y ya la última parte de este pasaje, en los versículos 21 al 23, tenemos una aplicación a los lectores. Bien, pues vamos a adentrarnos, vamos a profundizar en el texto, como solemos hacer, versículo a versículo. Y para ello, pues yo me he apuntado aquí unas preguntas que nos van a ayudar a comentar el texto, ¿no? Bien, la primera pregunta que yo me haría, ¿no?, que creo que podríamos hacernos aquí, habiendo dicho lo que hemos dicho hasta ahora, sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Pablo destaca la supremacía de Cristo? Y esa pregunta yo la pondría junto con otra que nos va a ayudar a entender el por qué, que sería ¿qué falsa enseñanza, qué herejía, ¿no?, circulaba por Colosas y las ciudades vecinas? Bien, ¿se entienden las preguntas? O sea, estamos preguntándonos por qué Pablo destaca, hace este hincapié en la supremacía de Cristo. Si os acordáis, en la introducción hablamos de qué era lo que le preocupaba a Pablo cuando recibió ese informe de Epafras de cómo iba la iglesia en Colosas. Pablo está preso en Roma, ¿no? Y qué preocupación fue aquella que le motivó o le movió, le impulsó a escribir esta carta. ¿Os acordáis? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la ciudad? Había una falsa enseñanza, ¿no?, una herejía que estaba amenazando con desviar a los cristianos que estaban allí en Colosas.
¿no? Amenazando con introducirse en la iglesia. Y por eso Pablo escribe esta carta, ¿no? ¿Os acordáis un poquito de en qué consistía esa herejía? Los querían judaizar. Parte de esa herejía era judaizante. Sí. Querían que también sigan la ley, la ley que ellos querían que no se deje de... que esto, que la enseñanza del Señor Jesús no sea mayor que la que ellos predicaban. Por lo tanto, dándole el valor a Jesús y lo que él había hecho. Ajá. Muy bien, eso es un punto muy importante de esa herejía, era que le quitaba valor a Jesús y a su obra salvadora, ¿no? Esa herejía decíamos que era una especie de mezcla, de combinación, de sincretismo, ¿no? Entre diferentes creencias religiosas. Es como que todo entraba dentro, ¿no? Todo valía. El judaísmo también estaba allí, ¿no? Creencias judaizantes, pero también parte del paganismo que había en la época, el paganismo griego. Y en el fondo pues existía un dualismo, ¿no? Enseñaba este movimiento religioso herético que presentaba por un lado a Dios como un ser espiritual puro, bueno, ¿no? Y por otro pues decía que todo lo material era malo. Entonces decía que de Dios pues habían salido como emanaciones, como espíritus inferiores que pues en su medida se habían ido degradando y algunos de ellos o uno de ellos pues creó lo material, que era todo malo, ¿no? Entonces algunos de esos espíritus se habían hecho malos, entonces que Dios estaba muy lejos, muy distante de nosotros y de forma intermedia pues habían diferentes espíritus, buenos y malos, que interactuaban con lo material, con el ser humano, y algunos que eran buenos pues se involucraban en intentar salvarnos, ¿no? Como rescatarnos de este cuerpo material en el que estábamos prisioneros para llevarnos a Dios. Y entonces decían que para ello pues necesitábamos adquirir un conocimiento especial, ¿no? Que era lo que nos iba a salvar, y que Jesús pues era un espíritu más de muchos buenos que había que se involucraba en nuestra salvación como un espíritu más, ¿no? Esa era la enseñanza falsa que se enseñaba. Entonces Pablo lo que hace para contrarrestar esto es resaltar la supremacía de Cristo. Es decir, él enseña que Jesús no es simplemente un espíritu más, que Él no es simplemente alguien más que puede ayudarnos a salvarnos, ¿no? O a llevarnos a Dios, sino que en Jesús tenemos la manifestación completa y plena de Dios como hombre, ¿no? Y que Jesús es nuestro único Salvador, que solamente podemos ser salvos por medio de su sacrificio en la cruz. Ahí tenemos la razón por la que Pablo destaca la supremacía de Cristo. ¿Se entiende? Entonces Pablo dice, no es uno más, sino que es el único. No es una verdad más, sino que es la única verdad. No es un Salvador más, sino que es nuestro único Salvador, el único que puede salvarnos. No es una representación de muchas que hay de Dios, incompleta, sino que es la representación total y única de Dios entre los hombres. No es que Dios esté tan distante y haya mandado espíritus inferiores, mini dioses, para relacionarse con nosotros, sino que Él mismo ha venido en forma humana, y ese es Jesucristo.
Él se manifestó en forma de hombre para poder así demostrar a todo el mundo y Él poder dar su vida. Porque si Él no hubiese sido visible, nadie lo hubiera podido creer. Y todavía le estaba presentando, ¿verdad? Todavía, como era el inicio de la iglesia. Claro. No estaba metido Ya en el primer siglo tenemos este tipo de herejías, ¿no? Pero es también algo con lo que podemos relacionarnos nosotros hoy, ¿no? También hoy hay falsas doctrinas, falsas creencias, herejías similares, ¿no? En la introducción a los Colosenses mencionamos el movimiento religioso que llamamos la Nueva Era. Y hay sectas, ¿no? Que también tratan a Jesús como si fuese un mini Dios, ¿no? Un ser inferior, ¿no? Que puede ayudarnos, pero no es el único, ¿no? Ahí tenemos, pues, desde la Nueva Era hasta, podríamos hablar incluso de sectas como los Testigos de Jehová y otros, ¿no? Entonces vemos que es algo con lo que podemos relacionarnos también hoy, ¿no? El judaísmo también hacía eso. El judaísmo que llevaba el nombre de cristiano, eso por ejemplo lo vemos en la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? Los judaizantes enseñaban que Jesús era el Mesías, ¿no? Los judaizantes creyentes, y que había que creer en él, pero que no bastaba. No era suficiente con creer en él para ser salvos, con su obra en la cruz, sino que también, y ahí se añadían cosas, ¿no? Había que circuncidarse, había que hacerse judío, había que comprometerse a cumplir toda la ley de Moisés, porque si no, no se podía ser salvo, había que guardar las fiestas, los ritos. Entonces era como decir, somos salvos por medio de Jesús más, pues, otras cosas, ¿no? Lo que ellos imponían, de la ley que ellos tenían. Claro. Querían también mezclarla con la verdad. Claro. Y aquí Pablo lo que hace es decir, no, somos salvos solamente por medio de Jesús. Con Él nos basta. Él es suficiente. Bien, pregunta número 2. ¿Es Cristo un mini Dios? O sea, ¿es Cristo un mini Dios o la manifestación plena entre los hombres del único y verdadero Dios? Manifestación plena del único y verdadero Dios, de Jesucristo. Ajá. O sea que Él no es un Dios en minúscula, No. sino Dios en mayúscula, manifestándose entre los hombres. Un Dios vivo. Ajá. No es como los dioses que se dicen dioses que mueren y están muertos, pero Él resucitó. Hay muchos textos que podríamos señalar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Mateo, cuando escribe el Evangelio, que es el primero que tenemos en el Nuevo Testamento, él hablando del nacimiento de Jesús, nacimiento virginal, ¿no? Que fue obra de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Dice que en él se cumple la profecía de Isaías cuando dijo que él sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Dijo que Jesús era Dios con nosotros. El apóstol Juan también empieza así su evangelio, diciendo que Jesús existía en el principio
como la palabra de Dios y que era Dios, ¿no? Y se hizo carne, se hizo un hombre, ¿no? El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que Jesús, antes de encarnarse, ¿no? Dice, existía en la forma de Dios y siendo igual a Dios, se despoja, podríamos entenderlo que se despoja de su gloria para hacerse un ser humano, ¿no? Y cumplir la misión que tenía que llevar a cabo, ¿no? Entonces, hay muchos textos que nos señalan y que hablan de Jesús como Dios, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Dice, siguiente pregunta. Dice, ¿qué palabras o expresiones utiliza Pablo para describir la superioridad de Cristo? Estamos diciendo que ese es uno de los temas principales aquí, la supremacía del Señor Jesús. Pablo lo exalta por encima de todo y ya hemos hablado del por qué, ¿no? Qué era lo que estaba sucediendo, que le mueve a Pablo a hacer esto. Y ahora vamos a profundizar, ¿no? ¿Qué palabras utiliza Pablo aquí en los versículos 15 al 20, ¿no? Para exaltar a Jesús? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ajá, ¿en qué versículo es ese? 18. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ajá. Esas son unas expresiones que él utiliza, ¿no? Antes de llegar hasta ahí, vamos al 15, ¿no? ¿De qué manera en el 15 vemos esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué palabras utiliza para referirse a Jesús? Que Él es la imagen del Dios invisible. Uh-huh. La imagen del Dios invisible. ¿Qué significa eso? Que como a Él lo podemos ver, se manifestó en carne porque Él es Dios también. Ajá. Fijaos que dice... Yo que es mi mono, pero Él, a Él sí. Uh-huh. Fijaos que dice, hablando de Dios, utiliza la palabra invisible, ¿no? Dios es invisible a nuestros ojos. No le podemos ver. Porque está en el cielo. Está en el cielo. Dios es espíritu, ¿no? Él está en el cielo, pero también está aquí. O sea, Dios está en todas partes. En la tierra y en todo lugar. Decimos que Dios... en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Uh-huh. ¿Qué significa que Dios está en todo lugar? ¿Cómo decimos? ¿Qué palabra utilizamos? Puede estar en nosotros también. Puede estarlo. Claro. Es un espíritu. Ajá. Pues puede estar en todas las personas y en toda parte. Uh-huh. Porque Él domina el universo. Uh-huh. Pero no lo veamos. No lo vemos. Decimos que Dios es omnipresente, ¿no? O sea, que Él está en todos los sitios a la vez. Existen otros espíritus creados por Dios que no son omnipresentes, ¿no? Solo Dios lo es, ¿no? O sea, Dios está en todo lugar. Pero con nuestros ojos físicos no le podemos ver. Él ha querido ser invisible para nosotros, con un propósito, ¿no? Ahora, lo que dice aquí de Jesús es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, que viendo a Jesús, vemos a quién. Vemos a Dios. O sea que Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Entonces, ver a Jesús y decir Dios, o así es Dios, ¿no? Pues eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Porque es la imagen visible del Dios invisible. Es como si una persona fuese invisible, imaginémonos que yo fuera invisible, ¿no? Soy una persona pero invisible. Sin embargo, un espejo es capaz de manifestar mi imagen, ¿no? Entonces, si yo me pongo en el espejo y de pronto ahí se ve mi imagen, ¿no? Y vosotros no me estáis viendo a mí, pero estáis viendo el espejo,
entonces veríais mi representación exacta, ¿no? Ajá. El que ve a Cristo ve a Dios. Exactamente. El que ve a Cristo ve a Dios, ¿no? Entonces eso es lo primero que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, Jesús no es simplemente uno de muchos espíritus creados por Dios y enviados o que pueden relacionarse con nosotros, sino que Él es, o sea, ver a Jesús es ver a Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo siguiente que dice allí Pablo acerca de Jesús? Porque por Él fueron... Antes de eso. El primogénito de toda creación. Uh-huh. Dice que Jesús es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa primogénito? Primero. Uh-huh. Primero, no del todo. Normalmente el primogénito era el primero, pero el significado va más allá de primero. No siempre era el primero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el hijo primogénito normalmente era el primero, ¿no? El primero que nacía era el primogénito y era el que recibía la mayor herencia, ¿no? Era el que iba a suceder al cabeza de familia, al padre, ¿no? Y iba a tener pues la mayor autoridad delegada y recibir la mayor parte de la herencia. Ese era el primogénito, ¿no? Que normalmente era el primero, pero no siempre era el primero. De hecho, en la Biblia tenemos algunas historias de personas, de hijos, que fueron el primogénito sin ser el primer nacido. Entonces, la palabra primogénito, en el griego, era algo así como protokos o protococos, algo así. De lo que nos habla es de preeminencia, ¿no? Es de esa persona que va a tener una posición de honor, ¿no? El hijo, entre muchos, que tiene la posición de honor. Que como decíamos, normalmente era el primero, ¿no? Entonces de Jesús nos dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso entonces, en base a lo que estamos diciendo? Sí, ¿qué no significa? ¿Significa esto que Jesús fue el primer ser creado por Dios? No, porque Él ya existía con Dios. No, porque ya existía, ¿no? Si fuese el primer ser creado, entonces no tendría sentido de que la Biblia lo llamara Dios, ¿no? Ajá. El más importante. Es el más importante, es más importante que toda la creación, ¿no? Eso es lo que significaría, ¿no? No hay nadie mejor que Él. Uh-huh. No hay nadie mejor. No hay nada ni nadie de lo creado por Dios que sea superior a Cristo. Uh-huh. Creo que es así como deberíamos de entenderlo, ¿no? Uh-huh. El versículo siguiente nos va a decir por qué. ¿Por qué llama a Jesús el primogénito de toda creación? ¿Qué es lo que dice? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Uh-huh. Entonces, ¿por qué dice que Jesús tiene la posición de honor y es más importante que todo lo que ha sido creado? Porque todo fue creado por Él. Y para Él. Porque Él es el creador. El Padre lo creó todo por medio de Jesús y lo creó para Jesús. El apóstol Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice que sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces podemos imaginarnos, si pensamos en la creación visible, en el universo es inmenso, ¿no? Y fijaos cuántas estrellas existen, cuántos planetas, qué grande que es, ¿no? El Sol. El Sol. Y existen muchos soles incluso más grandes que nuestro Sol.
con muchísima más energía, ¿no? Todo eso, todo el universo con lo vasto que es, fue creado por Jesucristo. Es fuerte, ¿no? Si lo pensamos. Claro. Ajá. Porque Él es Dios. Ajá. Dios Padre lo creó todo por medio de Jesucristo. Y lo creó para Él. O sea, todo el universo fue creado para Jesús. Incluyéndonos a nosotros, ¿no? A los seres humanos. Pero no solo lo visible, también lo invisible, también lo espiritual. Toda la creación espiritual de Dios, incluyendo ángeles y todos los seres creados por Él, fueron creados por medio de Jesús y para Jesús. Entonces, Jesús es el primogénito de toda creación. Él es el que tiene la posición máxima de máximo honor. Él tiene el derecho sobre todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo siguiente que tenemos ahí? Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ajá. Tenemos ahí, nos dice ahí Pablo que Jesús existía antes de todo lo creado. Antes de todo lo creado. Y fijaos que la palabra, esto es importante, la palabra que utiliza para hablar de la preexistencia de Jesús está en presente. No dice solamente y Él era antes de todas las cosas, que lo podría decir así también, ¿no? O Él existía, sino dice Él es. Él es antes de todas las cosas. Cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza, Él dijo yo soy. Dios es el eterno. Él es, ¿no? Y aquí nos dice de Jesús que Él es antes de todas las cosas, ¿no? Podríamos ver aquí, hablar aquí de la palabra eternidad, claro, para referirnos a Jesús. Él es eterno, por los siglos de los siglos. Antes de todo lo creado, ya estaba allí Jesús. El apóstol Juan empieza así el Evangelio, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, era la palabra, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Y la palabra estaba con Dios, ¿no? Con el Padre, y la palabra era Dios. Juan registra que Jesús, hablando con los judíos, les dijo, antes de que Abraham existiese, de que Abraham fuese, yo soy. Bien, entonces Pablo recoge esta expresión para hablar de Jesús, dice que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Todas las cosas en Jesús subsisten. Por Él está todo vivo. Si no, sin Él estaría todo muerto, no existiría nada. Porque Él sostiene todas las cosas. O sea que todo lo creado depende de Jesús. Fijaos, hay algo parecido en Hebreos capítulo 1. Hacemos ahí un momentito un salto. Hebreos lo tenemos hacia el final de la Biblia. Uno de los temas de Hebreos, de los temas principales, es lo que tenemos aquí en este pasaje, es la superioridad de Jesucristo. Capítulo 1.
fijaos, vamos a leer los 3 primeros versículos. A lo largo de toda esta carta a los hebreos, Jesús es comparado con los diferentes elementos principales del judaísmo, ¿no? Que son los ángeles, Moisés, la ley, los sacerdotes, el templo, y Jesús es comparado con cada uno de esos elementos y es presentado como superior, ¿no? Los sacrificios. Pero fijaos cómo empiezan los 3 primeros versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ajá. Y a continuación ya va a hablar de Jesús como superior a los ángeles y después... Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y todos los versículos que vienen a continuación, ¿no? Y después comparándolo con todo lo que decíamos, ¿no? Pero fijaos las palabras que utiliza aquí, muy parecidas a las que estamos leyendo en Colosenses, ¿no? Fijaos en el versículo 2, dice que Jesús ha sido constituido heredero de todo y dice que Dios hizo por él todo el universo, ¿no? Por quien asimismo hizo el universo. Lo mismo que habíamos leído en Colosenses, ¿no? Dios hizo por Jesús, por medio de Jesús, el universo. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O sea, la esencia de Dios, lo que Dios es, su sustancia, Jesús es su imagen, ¿no? La imagen del Dios invisible, como leíamos en Colosenses. Y ahora, a continuación dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo el universo existe, visible e invisible, material y espiritual. Todo existe y es sustentado por Jesús. Existe porque Él ha querido y Jesús es el que lo mantiene vivo, el que lo sustenta. Todo depende de Jesús. Fuerte, ¿no? Si lo pensamos. Claro. Ajá. Hermoso. Toda vida está en manos de Jesús. Y también nos relata el Evangelio que Dios juzgará un día a todo ser humano, a los ángeles, por medio de Jesús. Bien, seguimos ahí en Colosenses. Estamos hablando de la supremacía o superioridad de Jesucristo, ¿no? Entonces dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué más dice de Él? Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces ahora habla de la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿qué es la iglesia? Nosotros. La iglesia es la comunidad de discípulos de Jesús. Son los que han respondido al Evangelio, a su llamado, creyendo, ¿no? Los que se han arrepentido para empezar la nueva vida en Cristo, ¿no? A esas personas se les llama la iglesia. A nosotros, si hemos respondido a su llamado
y le hemos entregado nuestra vida, ¿no? Ahora somos sus discípulos, somos la Iglesia. Entonces ahora ya ha exaltado a Jesús por encima de toda la creación y ahora Pablo pone el enfoque en la Iglesia, en los redimidos, ¿no? ¿Y quién dice que es la cabeza de la Iglesia? Es Cristo. Cristo, ¿no? Ahora dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, ¿podríamos decir que el Papa es la cabeza de la Iglesia aquí en la Tierra? No. No, realmente no, ¿no? Ajá. Incluso cuando pensamos en iglesias locales, ¿no? Congregaciones locales, a veces se trata al pastor como si fuese la cabeza, ¿no? En cierto sentido, pues es en el sentido de que es autoridad delegada, ¿no? Por Dios. Dios delega su autoridad sobre personas, ¿no? Pero solamente hay una cabeza en la Iglesia, ¿no? Tanto en la Iglesia universal como en las iglesias locales. Solamente hay una cabeza, que es Jesucristo, ¿no? Jesús es la cabeza. Uh-huh. Jesús es la cabeza del pastor y el pastor es la cabeza de la congregación. Uh-huh. ¿O no? El pastor, los pastores representan la autoridad de Jesús, ¿no? Tienen una autoridad delegada con una gran responsabilidad, ¿no? Pero Jesús es la cabeza, Jesús es la autoridad, ¿no? Si hay algo de autoridad que puedan tener los hombres, es porque es la autoridad de Jesús, delegada por Él, ¿no? Pero Jesús es la autoridad. Uh-huh. Entonces dice que Él es la cabeza de la Iglesia. Y a la Iglesia se le llama cuerpo, ¿no? Esto el apóstol Pablo lo amplía, por ejemplo, en 1 Corintios 12 y en otras partes, en Efesios, donde se presenta a la Iglesia, a la comunidad de discípulos, de creyentes, como un cuerpo. Esa es una ilustración, ¿no? En un cuerpo pues hay diferentes miembros, todos diferentes, ¿no? Están los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, etcétera, etcétera, ¿no? Cada miembro con su función, pero aunque hay diversidad, todos unidos como parte de un mismo cuerpo, todos trabajando, luchando por lo mismo, ¿no? Y Jesús es la cabeza. Jesús es el que da las órdenes, el que dirige, Él es la cabeza. Entonces Jesús es presentado como superior sobre toda la creación, lo material, lo físico y lo espiritual, como también el que dirige la Iglesia, la cabeza, ¿no? Él, hablando de Jesús, ¿no? Que es el principio, ¿no? Todo empieza con Jesús. Todo lo que ha sido creado, como hemos dicho, viene de Jesús. Uh-huh. De nuevo tenemos la palabra primogénito, ¿no? El primogénito de entre los muertos. Jesús como hombre fue el primero en resucitar, ¿no? Resucitar con el cuerpo glorioso, que ya nunca más morirá, ¿no? Entonces, incluso en eso, Él tiene la preeminencia, ¿no? Él tiene la posición de máximo honor. Uh-huh. ¿Y cómo termina este versículo 18? Para que en todo tenga la preeminencia. Ajá, para que en todo tenga la preeminencia. Digamos que preeminencia es sinónimo de supremacía, de superioridad, de soberanía, ¿no? Es decir, que Jesús tiene en todo la preeminencia, ¿no? Que es el tema de estos versículos, ¿no? Entonces, con estas palabras es que Pablo establece la supremacía
de Cristo. Pablo eleva a Jesús en contraste con esa herejía que había en ese entonces, que también existe hoy. Pablo exalta a Jesucristo y dice, Él es superior a todas las cosas. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La palabra plenitud nos habla de completo, pleno, que lo tiene todo, ¿no? En el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 9, dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. De nuevo tenemos la palabra plenitud. Joana. Entonces, Jesús no es simplemente un mini Dios que ha venido aquí a la tierra, ¿no? No es simplemente uno de muchos espíritus creados por Dios, sino que en Él está la plenitud de Dios. En Él tenemos a Dios en su plenitud. Bien, pues ese es uno de los dos principales temas que hemos señalado aquí. El otro es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y para eso tenemos ahí la supremacía de Jesús también en la salvación. Jesús no es simplemente un espíritu que nos puede ayudar a reconciliarnos con Dios y a ser salvos, no es uno de muchos, no es que seamos salvos con Jesús más otras cosas, ¿no? Con la ayuda de Jesús, pero también necesitamos la ayuda de otros espíritus o de otros ángeles, o Jesús, pero también la ley de Moisés o lo que sea, sino que con Jesús nos basta. Él es nuestro suficiente, necesario y único Salvador. Solamente hay salvación en Cristo. Y no necesitamos otras cosas para ser salvos, sino solamente a Jesús. Y su sacrificio en la cruz es una obra perfecta y completa para que seamos salvos. ¿Cómo tenemos ahí los versículos? Versículo 20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, yo tengo aquí algunas preguntas más. Dice, pregunta número 3, en base a todo lo que hemos estado comentando, ¿no? ¿Pueden los ángeles y otros seres espirituales salvarnos o solo Cristo puede hacerlo? Solo Cristo. Primero Cristo. Ajá. Primero Cristo, la otras vías. Ajá. Solo Cristo. Solo. Ajá. Primero. Ajá. En el libro de los Hechos, cuando vemos ahí a los apóstoles predicando y que son arrestados por predicar el Evangelio, vemos que Pedro responde diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ahora, ¿es correcto orar a los ángeles o adorarlos? ¿Es correcto eso? No. No está bien. No está bien el buscar esa salvación de los ángeles, ¿no?
y orar a los ángeles, pedirle a ellos la ayuda o incluso adorarlos, ¿no? Eso no es correcto. Adorar a los ángeles es idolatría, es un pecado. Eso es mucho de la nueva era. Eso es lo que se hace en la nueva era. Sí. Claro. Todos son ángeles, el ángel no sé qué, siguiente grado no sé qué. Claro. Y eso es lo que pasaba en Colosas. ¿No? Y por eso Pablo hace tanto hincapié en que solo Jesús, ¿no? Solo Cristo. Con Él nos basta. Él está por encima de todo. En Él tenemos la plenitud de Dios. Él es nuestro Salvador y solo Él puede salvarnos, ¿no? Entonces, ni es efectivo, ni es correcto orar a los ángeles, ni buscar nuestra salvación por parte de ellos, a pesar de que los ángeles son enviados por Dios para ayudarnos, ¿no? Dios envía a sus ángeles, dice la Biblia, en servicio de aquellos que van a ser salvos. Pero no es correcto buscar nuestra ayuda en ellos, orarles a ellos, pedirles a ellos que nos salven, ¿no? Solo Cristo. Bien, ¿qué ha hecho Jesucristo por nosotros para reconciliarnos con el Padre? Entregar su vida y venir aquí a la tierra, entregar su vida y su sangre por la humanidad. Dar la vida, ¿no? Él dio la vida por nosotros, en pago por nuestros pecados, ¿no? Él recibió el castigo que nuestros pecados merecen para que así podamos ser perdonados. Eso lo hemos leído también aquí, ¿no? Dice que en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 22, ¿no? En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Dice que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Y cómo debemos responder nosotros a lo que Cristo ha hecho para salvarnos? Fijaos, ahí entramos en la aplicación que tenemos a los lectores, ¿no? Los versículos 21 al 23, Pablo conecta lo que ha estado escribiendo sobre la supremacía de Cristo, tanto en la creación como en la salvación, ¿no? Con los lectores, con nosotros, ¿no? Y fijaos, lo primero que tenemos aquí es que él aplica la salvación a nosotros, ¿no? Y nos dice la forma en la que recibimos esa salvación, ¿no? Cómo responder. Fijaos, el versículo 21 dice, y a vosotros, ¿no? Entonces habla de una vida antes de ser salvos. Dice que en otro tiempo erais extraños y enemigos, haciendo malas obras, ¿no? Ese es el retrato de la humanidad. Perdidos en el pecado, enemigos de Dios, viviendo en rebelión contra Dios. Dice, ahora os ha reconciliado, ¿no? Por medio de su sacrificio en la cruz, ¿no? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ese es el poder transformador de la obra de Cristo. Personas perdidas en la corrupción del pecado que son transformadas en santos y personas sin mancha delante de Dios, ¿no? En el Espíritu Dios ya nos ve así. Si hemos respondido a Cristo, Dios ya nos ve santos en el Espíritu. ¿Por qué? Por estar en Cristo, por haber recibido lo que Él ha hecho por nosotros, puros.
ese es el poder transformador de su obra en la cruz. Y un día en la resurrección, si morimos en Él, viviremos para siempre en ese estado, ¿no? Santos en el reino de Dios, ¿no? Sin ya más corrupción ni pecado alguno, ¿no? Pero ¿cómo debemos responder? Lo tenemos aquí en el versículo 23. Si en verdad, ¿no? Todo esto es sí, ¿qué dice ahí? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Ajá. Entonces somos salvos, somos transformados por la obra de Cristo en la cruz, si creemos, y creemos hasta el fin, si permanecemos fundados y firmes en la fe, ¿no? Si creemos hasta el fin y nos mantenemos fieles, ¿no? Bien, en conclusión, en resumen, ¿no? Frente a la situación que se estaba dando allí en la ciudad de Colosas y a esta herejía de la que hemos estado hablando, que vemos que podemos relacionarnos también hoy con ella, Pablo destaca la superioridad de Jesucristo. Lo presenta como la manifestación completa, plena de Dios entre los hombres. Dice que Jesús está por encima de todo y que Él mismo es Dios manifestándose aquí y viniendo para salvarnos, ¿no? Nos presenta a Jesús como nuestro Salvador, como aquel que por su muerte en la cruz puede perdonar nuestros pecados. Dice que es una obra completa, que no necesitamos otras cosas, sino que la obra de Jesús es perfecta para nuestra salvación y que tiene ese poder de transformación completa en nosotros, de transformar al pecador en santo, en puro, delante de Dios, ¿no? ¿De qué manera lo hace? Cuando respondemos creyendo. Y si nos mantenemos creyendo hasta el fin, ¿no? En esa nueva vida que Él nos ofrece, nos ha traído. Bien, pues con esto terminamos este pasaje y a partir de aquí pues Pablo va a hacer un giro hablando de su ministerio y ya continuaremos en el versículo 24.